Dios les bendiga, mis hermanos, si me pueden acompañar a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aleluya, con un amén cuando todos lo tengan. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. El tema, hermanos, en este día está titulado Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué debo que andar en el Espíritu? ¿Qué beneficio hay para mí que yo ande en el Espíritu? Porque si nosotros nos ponemos a ver y a estudiar la palabra de Dios correctamente, podemos ver que casi todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias, él nos anda mandando que andemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu de Dios y que no andemos en la carne. Entonces, Dios nos ha dado esa enseñanza, nos ha dado esa orden, que nosotros andemos en el Espíritu y no andemos en la carne. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, quiero que mire bien lo que está en Romanos 8, verso 1 y 2. Hay que mirarlo bien. Hay que leer la Biblia bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Ahora, si nosotros estudiamos bien el contexto de Romanos, estamos viendo que la ley del pecado es la ley de desobediencia. Porque el primer Adán pecó, desobedeció. Entonces, por causa de la desobediencia, entró la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Entonces, si seguimos en Romanos 8, verso 5, mire lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, aquí nos está diciendo algo, que nosotros nos tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios más que en las cosas de la carne. Porque cuando yo me ocupo en las cosas de Dios, hay vida y hay paz. Entonces, la carne trae pecado y muerte. El Espíritu trae vida y paz. Entonces,
aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, le está diciendo, ahora nosotros no estamos viviendo en condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Jesucristo. Y si estamos en Jesucristo, debemos que andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es ocuparte en las cosas de que son del Espíritu, las cosas que son de Dios, la palabra, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios en la iglesia. Todo lo que nosotros tenemos que estar buscando aquí en la tierra son las cosas de Dios. Eso es ocuparse en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne, versículo 7, Romanos 8, dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. My God, no me están entendiendo. No me están entendiendo. Andar en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios porque te estás ocupando en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne, en los deseos, en las pasiones, en todo lo que está aquí en la tierra. Por eso no puedes obedecer a Dios, porque te ocupas más en la novela, te ocupas más en las películas, te ocupas más en la música mundana, te ocupas en lo que no tiene provecho para el alma, te ocupas más en la carne, aleluya. Por eso no puedes agradar a Dios, por eso no lees la Biblia, por eso no oras, por eso no ayunas, por eso no te congregas, porque la carne reina en ti. My God Almighty, come on Jesus. Amén. Por eso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora fíjese bien. Si vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 19, mira lo que dice. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, uno como cristiano, lo primero que dice: no, pues yo no vivo en adulterio, no, pues yo no vivo en fornicación, ni inmundicia, ni lascivia, yo no soy idólatra, yo no ando en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías y cosas semejantes a estas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esquipeamos las enemistades, esquipeamos los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. No me puede decir a mí, hermano, que usted anda en el Espíritu y usted sigue a Cristo y anda en pleitos y anda en iras y anda en contiendas y la tiene contra de mí, la tiene contra los pastores, la tiene contra la iglesia, la tiene contra los hermanos de la iglesia. My God Almighty, ¿cómo es que usted anda en el Espíritu y nomás anda pelee y anda critique y solamente viendo lo negativo, solamente viendo lo malo, solamente viendo los errores de la iglesia, como que si nosotros somos los que los vamos a salvar a ustedes? It doesn't make any sense. No tiene sentido eso, hermanos. Pero nosotros como cristianos esquipeamos o no vemos esas cosas que la palabra de Dios nos dice. Que si nosotros andamos en idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, no andamos en el Espíritu, no andamos caminando con Cristo, no andamos en la verdad. ¿Por qué? Andamos en la carne. Andamos en la carne.
Es simple y sencillo, hermanos. No podemos leer la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Nosotros no podemos decirle a la palabra de Dios, dime esto. No, eso es eisegesis. Ese es un mal estudio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver bien qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice que no debemos que andar conforme a la carne, tenemos que andar conforme al Espíritu de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de verdad. El que anda en el Espíritu anda en justicia y verdad, porque el Espíritu es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces usted no me puede decir a mí que anda en el Espíritu cuando anda causando divisiones, cuando anda en pleitos, cuando anda en iras, cuando anda en contienda, cuando anda en disensiones con los hermanos. My God Almighty. No me puede decir que anda usted en el Espíritu cuando esto está pasando en su vida. Ahora, si nos ponemos a pensar, hermanos, nomás póngase a pensar si usted algún día se ha ido de una iglesia y se pone a pensar, ¿por qué me fui de esa iglesia? ¿Será porque usted tenía enemistades? ¿Será porque usted andaba en pleitos? ¿Será porque usted andaba en iras? ¿Será porque usted andaba en contiendas? ¿Será porque usted andaba en disensiones? Y la próxima pregunta es, ¿cómo estaba su vida cuando se fue de la iglesia? Y la razón que yo le pregunto es, porque cuando eso sucedió, usted andaba en la carne. Es la realidad. Ahora, yo le hice una pregunta al Señor. Señor, yo puedo ver que aquí hay como 3 categorías en las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivias. Y eso se mira para mí, leyéndolo así como está, que son obras físicas. Son obras que uno hace con su cuerpo. Adulterio, fornicación, lascivias. Son obras que uno hace con el cuerpo. Pero cuando vienen las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, eso es lo que uno tiene en el corazón. Porque la envidia, el homicidio empieza en el corazón. No empieza con el hecho. Por eso Jesucristo dijo, si uno odiare a su hermano y lo mata, no es el hecho que lo mató, sino que el odio que está en el corazón. Por eso la homicidia, en mi opinión, empieza en el corazón. Las envidias empiezan en el corazón. Pero, fíjese bien, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, todo eso está en la mente. Cuando uno se hace un ídolo, se hace una imagen, ¿de dónde vino esa imagen? Si yo soy el alfarero y estoy creando una imagen, ¿de dónde salió? De mi mente. Cuando una persona me cae mal, ¿de dónde vienen esos pensamientos? De mi mente. Luego uno empieza a criticar a otra persona. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De la mente. Entonces, yo le hice esta pregunta al Señor y le dije, Señor, ¿por qué con esta categoría pusiste herejías? ¿Por qué con los pleitos, con los celos, con las iras, con las contiendas, con las disensiones, escribió Pablo herejías? Y fíjese lo que vamos a indagar bien esa palabra. Herejías.
Herejía significa, si lo quieren apuntar, lo que se elige. My God. Lo que se elige. También significa un cuerpo de hombres o personas siguiendo sus propios principios. En paréntesis, es una secta o partido. Un ejemplo: el partido de los saduceos, el partido de los fariseos. ¿Ok? Esos son dos ejemplos de lo que es herejías. Es un cuerpo de hombres siguiendo sus propios principios. ¿Ok? Es lo que ellos eligieron. La concordancia de Strong Diccionario dice esto: es propiamente una elección, es decir, un partido o desunión. Herejía en la palabra griega es sí misma. Herejía, secta. ¿Ok? Entonces, cuando uno anda en la carne, se crea imágenes, idolatría, hechicerías, ¿verdad? Brujería. Brujería viene siendo sinónimo con rebeldía, manipulación. ¿Ok? Entonces, uno se rebela contra la autoridad del espíritu, porque acuérdense que andar en la carne es enemistad con el espíritu. ¿Ok? Son las hechicerías, la brujería, es rebeldía y manipulación. ¿Ok? Entonces, las enemistades, enemigos, pleitos, peleas entre hermanos, celos, queriendo la posición de otra persona, iras, todo lo que dicen, todo lo que hacen te molesta, te enoja de esa persona, contiendas, olvídese hermanos, disensiones, herejías. Y muchas personas piensan que una herejía es algo que es una mala enseñanza. Pero conforme a la definición que acabamos de leer, es una persona que elige y luego consiga más personas que lo sigan para que sigan sus propios principios y no los principios de la Biblia. Amén. No me están entendiendo. Déjenles doy un ejemplo de lo que es herejías en el tiempo de Jesucristo. ¿Ok? Estas cosas dijo en la sinagoga cuando él estaba enseñando que él era el pan que descendió del cielo y que ellos tenían que comer su carne. San Juan capítulo 6 versículos 59 al 63. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, les pregunta. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, en ese momento esos discípulos se fueron, se desunieron, eligieron no seguir las palabras que estaba hablando Jesucristo, herejías. Eso significa herejías, que se desunieron porque no estaban de acuerdo con las palabras que Jesucristo les estaba diciendo. Y él por eso le dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces muchas veces que hay personas, my God, que van a una iglesia y escuchan la palabra y se les hace muy dura esa palabra, se van, se desunen, porque la palabra es muy dura. ¿Quién la puede oír? Es lo que los discípulos le dijeron a Jesucristo. ¿Quién la puede oír esta palabra? Y se fueron, lo dejaron. Imagínate si eso hicieron con Jesucristo. ¿Quién somos nosotros para que no lo hagan para nosotros? Para que no hagan eso a nosotros. ¿Quién somos? No somos. Si esto hicieron con el verde, el árbol verde que es Jesucristo, ¿qué harán con el seco que somos nosotros? Por eso Pablo decía, andad en el Espíritu. Y no puedes satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Nunca vamos a hacer lo que uno quiere. O estás en el Espíritu obedeciendo a Dios, o estás en la carne obedeciendo tu carne, tus deseos, tus pasiones, tu rebeldía, todo eso. No es rebeldía contra mí, no es rebeldía contra la iglesia, no es rebeldía contra el hermano, no, es rebeldía contra la palabra, es rebeldía contra Dios. Amén. Porque acabamos de leer en Romanos. ¿Qué leímos en Romanos? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Tenemos que andar en el Espíritu para que nos sujetemos al Espíritu de Dios, para que Él mande en nuestra vida, para que nosotros podamos ser hijos obedientes a Dios. Y la pregunta sigue: ¿en qué me beneficia eso? En todo. En todo. Porque sabemos que estamos en esta tierra y tengo mi esposa, tengo a mis hijos, tengo los hermanos de la iglesia, tengo los hermanos de la célula, tengo gente en el trabajo, tengo el prójimo, la vecina, el vecino. Tengo todas estas personas que están a mi alrededor y ellos no quieren una persona que ande en contiendas, no quieren una persona que ande en pleitos, no quieren una persona borracha, no quieren una persona drogadicta, no quieren una persona que solamente anda enojado, no quieren ver una persona que anda en rebeldía contra Dios. Por eso no puedes andar en amor, por eso no puedes andar en gozo, por eso no puedes andar en paz. ¿Por qué? Porque andas conforme la carne. ¿Y quién quiere aguantar una persona carnuda? ¿Quién quiere aguantar una persona que todo lo mira mal, que siempre está negativa, que no, eso está mal, que mi opinión es esta y mi punto de vista es esta, pero nunca hablan de la Biblia, nunca hablan que es lo que oraron, nunca hablan que lo que Dios les reveló cuando ayunaron, nunca hablan de eso, solamente hablan de su opinión, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, pero nunca hablan lo que dice la palabra de Dios. Nunca dice, ¿sabes qué? La Biblia dice que yo tengo que andar en el Espíritu, por eso oro mucho, por eso leo la Biblia mucho, por eso me congrego. Nunca te dicen esas cosas. ¿Por qué? Porque no lo hacen. Solamente te dicen lo que es su opinión, solamente lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Y eso es una herejía, hermano. Cuando no te alineas a la palabra de Dios, cuando no te quieres sujetar a la ley del Espíritu, andas en la carne, andas en la carne, andas en enemistad con Dios. Y si uno dice, no, es que yo no peco, no, yo no ando en esas cosas, pero si eres desobediente, cuando nunca lees la Biblia, my God Almighty, you never read the word, nunca te metes en la Biblia, por eso se te hace muy fácil, me voy. Dejamos las cosas de Dios nomás así. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu. No andamos en el Espíritu. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. My God, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oh my God Almighty. ¿Qué dice eso, hermanos? ¿Qué me van a decir? ¿Que lo estoy leyendo mal? ¿Que yo lo estoy interpretando mal? Porque cuando andas en el Espíritu tienes amor a tu hermano, tienes gozo contra tu hermano, te gozas con tu hermano, hay paz entre los hermanos, hay unión, hay paciencia. Si miras algo mal contra tus pastores, contra tus hermanos, tienes paciencia con ellos, eres manso, tienes mansedumbre, no te levantas el cuello, no es que yo oro, no. Eres manso, eres humilde, así como nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí. Es lo que Él dijo, es lo que tenemos que hacer. Vivir en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. My God Almighty. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. Pero por eso necesitamos andar en el Espíritu. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. Porque nos damos cuenta, hermanos, que lo que está en nuestra cabeza siempre va a estar en contra de lo que es de Dios. Cuando andamos en el Espíritu, lo que mi corazón me dice, la palabra de Dios dice que el engañoso es el corazón. Yo no puedo confiar en lo que yo estoy pensando. Yo no puedo confiar en lo que yo estoy sintiendo. Yo tengo que confiar en el Espíritu de Dios. Yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Yo tengo que poner mi confianza en Jesucristo. ¿Cómo me dices que tú conoces a Jesucristo, pero vives en contienda, vives en ira, vives en pleito? No solamente en la iglesia con los hermanos, con tus hijos. En tu trabajo, nadie te soporta, nadie te aguanta, porque no andas en el Espíritu. Y por eso es importante andar en el Espíritu. Por eso es importante. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. Por eso tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Por eso. Para que podamos entender que la ley de Dios es la que me da a mi vida y me da paz. La ley del Espíritu, la ley del Espíritu es la que me da vida a mí y paz en este mundo, en esta tierra, en mi vida. My God Almighty. My God, come on, Jesus. Y lo que pasa, hermanos, y yo entiendo, hermanos, yo también soy ser humano. Yo también soy ser humano, yo también entiendo las cosas, hermanos. Es difícil crucificar la carne, pero lo tenemos que hacer. Porque si Jesucristo, hermanos, por eso Él estaba en Getsemaní, llorando y orando: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. My God.
Él en ese momento estaba crucificando la carne. No voy a hacer lo que yo quiero. No voy a hacer mi voluntad. Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a cargar la cruz. Me voy a negar a mí mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Todo aquel que crea en mí tendrá vida. My God. Pero aquí andamos nosotros, hermanos. Aquí andamos nosotros, negando el Espíritu, diciendo, ay, esta palabra es muy dura, no la aguanto, no quiero andar en el Espíritu, quiero andar en lo que yo quiero hacer, servir a Dios como yo quiero, orar cuando yo quiero, leer la Biblia cuando yo quiero, congregarme si yo quiero. No, hermano. Es el Espíritu debe que mandar aquí. El Espíritu de Dios es el que se movía sobre las aguas cuando la tierra estaba vacía y desordenada, cuando tu vida estaba vacía y desordenada. ¿Quién trajo orden a tu vida? Dios, Cristo, por medio del Espíritu. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pero los que son de Cristo, léalo bien, hermanos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Aleluya. Tenemos que crucificar la carne. Y tenemos que andar en el Espíritu.